ahora vamos a abocarnos a las personas morales del régimen general de ley. Se dividen en 9 capítulos. El capítulo primero nos habla de los ingresos. Bueno, antes del capítulo primero hay un apartado que no es propiamente un capítulo, ¿no? Si le quisieran llamar capítulo, le pondríamos capítulo cero, ¿sí? Es un apartado, no es capítulo. Disposiciones generales, por ejemplo, el artículo 9. El ISR es el 30% del resultado fiscal, ¿ok? Bueno, el capítulo primero nos habla de los ingresos. El capítulo segundo nos habla de las deducciones. Acuérdense que es una persona moral de título segundo. El capítulo tercero nos habla del ajuste por inflación. El capítulo cuarto nos habla de las instituciones de crédito. El capítulo quinto nos habla de las pérdidas. El capítulo sexto, todo esto es de personas morales de título segundo. Aquí es el régimen opcional para grupos de sociedades. Este es un régimen aparte. Está el régimen de coordinados y está el régimen de agapes, que son 3 casos específicos. Normalmente es del capítulo 1 al capítulo 5. Y luego el capítulo 9, obligaciones de las personas morales. ¿Qué tenemos en las disposiciones generales? Ya se las mostraba hace un rato. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Bueno, y decíamos, qué facilito. ¿Y qué es el resultado fiscal? Aquí está. El resultado fiscal lo vas a determinar como sigue. Quiero que obtengas la utilidad fiscal. ¿Y cómo se obtiene la utilidad fiscal? Disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, acuérdense que es por ejercicio, las deducciones autorizadas por este título y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio. Entonces, mira, a tus ingresos acumulables del ejercicio le vas a restar las deducciones autorizadas y también le vas a restar la PTU pagada en el ejercicio. Y esa resta, esos 3 elementos te va a dar lo que se llama utilidad fiscal. Utilidad fiscal. Ah, muy bien, pero ahí no acaba. A la utilidad fiscal le vas a restar, dice, a la utilidad fiscal del ejercicio está la utilidad fiscal del ejercicio. Le vas a restar, si es que tienes, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Entonces decimos utilidad fiscal del ejercicio menos las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Y ahora sí, esa resta te va a dar lo que se llama resultado fiscal. Ahí está. Ingresos acumulables del ejercicio, menos deducciones autorizadas, menos PTU pagada en el ejercicio, pagada en el ejercicio, no la calculada, la pagada. La calculada es del año pasado, pero la pagamos ahorita. La que pagaste en el ejercicio. Si no pagas toda, pues no deduces toda. Si no pagas nada, pues no deduces nada. Es la pagada en el ejercicio. Es la PTU del año pasado que pagamos ahorita, en mayo. Las restas. Entonces, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU pagada te da la utilidad fiscal del ejercicio. A esa le resta, si es que tuvieras pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, y te da el resultado fiscal. Ese resultado fiscal lo multiplicas por el 30% y te da el ISR del ejercicio.
Ese impuesto lo vas a pagar mediante declaración que vas a presentar ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. Hablamos términos generales, 31 de marzo del año siguiente. Ah, muy bien, muy bien. Ahí está. Ingresos acumulables del ejercicio menos deducciones autorizadas menos la PTU pagada en el ejercicio te da la utilidad fiscal del ejercicio. Si tienes pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, las restas y te da el resultado fiscal. El resultado fiscal lo multiplicas por la tasa del impuesto y te da el impuesto del ejercicio. En términos generales lo pagas a más tardar el 31 de marzo del año siguiente. Ah, muy bien. Entonces decimos, ingresos acumulables, deducciones autorizadas, PTU pagada. La PTU pagada es con base calculada con base en el artículo 123, apartado A, fracción novena de la Constitución, de nuestra Constitución. Entonces, tu renta gravable por el 10% es la PTU del ejercicio. Esa es la del año pasado, la que calculaste sobre las cifras del 2022, pero la pagas en mayo del 23. Cuando termine el 23, esa es la que vas a restar, la que pagaste. ¿Sí? Y te da la utilidad fiscal. Le puedes restar pérdidas fiscales, si es que las tienes actualizadas, te da el resultado fiscal. Entonces, ¿qué es esto? Ingresos acumulables, deducciones autorizadas. Tal como lo observamos en la transcripción del artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dicho impuesto lo pagamos respecto de nuestros ingresos. Me regreso y dice, las físicas y morales están obligadas al pago del ISR en los siguientes casos. Las residentes en México respecto de todos sus ingresos. Las residentes en el extranjero respecto de los ingresos del establecimiento permanente en México. Las residentes en el extranjero respecto de los ingresos. El ISR es sobre los ingresos. El IVA no. El IVA es sobre el acto, sobre la actividad. Oye, yo no sé si perdí o gané, pero ya hice una venta, tengo que cobrar un IVA y se lo tengo que dar al SAT una vez que le aplique el acreditamiento, ¿no? Entonces, no importa si es un ingreso, hiciste un acto, una actividad, ¿de acuerdo? A lo mejor perdiste, pero el IVA no es sobre ingreso, el IVA es sobre el acto, El impuesto sobre la renta es sobre ingreso. ¿Y qué son los ingresos? Fíjense, el impuesto sobre la renta se paga sobre los ingresos. Se regula en la ley del ISR, pero no se define. No se define, en la ley no se define qué es un ingreso. Tu impuesto sobre la renta la vas a pagar sobre tus ingresos. ¿Y qué es un ingreso? Porque, oye, ingreso es venta. No, ingreso no es venta. Ingreso no es venta. Oye, pero los pagos provisionales los pagamos sobre las ventas. Sí, sí. En una persona moral de título segundo, normalmente son las ventas. El ISR provisional, a ver, dice Manuel, ¿cuál es el fundamento de la PTU pagada en la ley laboral? Es que fíjate, no es la pagada. Yo me refiero a la calculada.
Manuel, la calculada. ¿Cómo la calculas? Con base en la Constitución. Hay una reglamentación en la Ley Federal de Trabajo del artículo 117 al 131. Ahí está, es todo ese capítulo octavo, el título tercero de la Ley Federal de Trabajo, del 117 al 131. Ahí te dice cómo se reparte, ¿sí? Cómo se reparte. Pero cómo se calcula, te lo dice la Constitución en el 123 apartado A, fracción novena, y te dice, de la renta gravable, el 10%. Eso te lo dice la Constitución. Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. PTU, importe, renta gravable por el 10%. Esa es la PTU a repartir. Que la Constitución no dice el 10%, la Constitución dice el porcentaje que fije la Comisión Nacional de PTU. Y la Comisión Nacional de PTU fijó el 10% en diciembre del 2020. Bueno, oye, ¿y cómo se determina la renta gravable? Ah, ese es el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí te dice cómo se determina la renta gravable. Bueno, una vez que ya calculaste la renta gravable y ya la Constitución es el 123 apartado A, fracción novena. Bueno, una vez que ya calculaste la renta gravable, le aplicas el 10% y es la PTU a repartir. Ahora, el tema es cómo se reparte. Allí sí te lo dice el 123 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí te dice cómo se reparte. Y haces un cuadro, un cuadro de reparto. Bueno, una vez que ya determinaste cómo se reparte, entonces se tiene que pagar en mayo, a más tardar en mayo o en junio, dependiendo si es moral o física, ¿no? Bueno, lo que te dice la ley de renta es la que puedes restar es la que pagues. A lo mejor la cantidad a repartir, a lo mejor fueron 150,000, pero solo pagaste 85,000. La que vas a restar es la que pagaste. La diferencia no. Puede ser que aquí en estos 150,000 estén los ex empleados. Y entonces, hasta que ellos vengan. ¿Ok? Sería eso, ese asunto. Ok, Julio, PTU pagada, se emiten los cheques de los colaboradores a la espera de que pasen por ese cheque. Estos se aplican como PTU pagada, no. Este es un problema, fíjense, porque de hecho ni siquiera debiéramos timbrarlos. Ni siquiera debiéramos timbrarlos. Se timbran porque si no se timbra, el portal del SAT no jala todo como PTU pagada, por eso se timbra. Y peor tantito, cuando la nómina, en este caso, la PTU, se paga con cheque, ¿saben ustedes cuál es la fecha de pago? Cuando se paga con cheque, la fecha de pago es la fecha del cheque. Entonces tenemos un problema. Oye, yo ya saqué el cheque. El cheque dice 28 de mayo del 23 y estamos a 14 de julio. Ya van a ser 2 meses del cheque y no viene por su cheque. ¿Se considera pagada? Fíjense, para efectos de la guía de llenado, sí. Para efectos reales, no, no la has pagado. No la has pagado. Es más, aunque ya haya venido por el cheque, se lo diste, pero no lo ha canjeado, no la has pagado. No la has pagado. Tengan mucho cuidado, güey. Tengan mucho cuidado porque el CFDI de nómina les pregunta fecha de pago.
Cuando van a timbrar, les pregunta fecha de pago. Y ahí que ponen, dice el SAT, ahí me pones la fecha del cheque. Oye, ¿ya se lo diste? No. ¿Qué hubo? Sí, sí, ya se lo di. ¿Ya lo canjeó? No. No le has pagado, ¿eh? Mientras no cambie el cheque, tú le puedes decir al banco que está cancelado y cuando se presente, una vez que ya le dijiste al banco que cancele el cheque, cuando ese trabajador se presente, no se lo van a pagar. Entonces no has pagado. Aunque ya se llevó el cheque y no lo ha canjeado, no lo has pagado. ¿Y saben qué pasa? Cuando el recibo dice que sí se pagó, pero la realidad dice que no se pagó. ¿Saben qué pasa cuando esto se combina? Les voy a mostrar rapidísimo. Miren, Ley Federal del Trabajo. Hasta el final, artículo 1004A. Artículo 1004A. No, perdón. Artículo 1004. 1004. Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores de las que efectivamente hizo entrega, se le castigará con las penas siguientes: con cárcel, con cárcel, con cárcel y además multa, multa, multa. ¿Quién corre el riesgo? ¿Los socios? No, el representante legal de la empresa. Sí, tengan cuidado. Contador, entonces, ¿qué hago? En mi opinión no se debió timbrar, pero si ya la timbraron, a más tardar el 31 de mayo, oye, ¿vino por el cheque? No, cancela el cheque, cancela el CFDI y hasta que venga, sacamos otro cheque. ¿Sí? Sí, sí vino por el cheque. Bueno, adviértele, tienes hasta el 31 de mayo para canjear el cheque. Si al 31 de mayo no lo has canjeado, lo vamos a cancelar. Vas a tener que venir por otro cheque. Yo te sigo debiendo la PTU, te lo voy a dar, pero el cambio de cheque implica un costo. Te va a costar 100 pesos por cheque cancelado. Sí, sí se puede, ¿eh? Laboralmente sí se puede. Para que evitar ese, oye, y ya lo canjeó, y ya lo canjeó, y ya lo canjeó, y ya lo canjeó, y pasa un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Sí? Entonces, aguas ahí con esa parte. Dice, ok, listo, Julio. Bueno, entonces, ¿qué es un ingreso para efectos fiscales? No está definido en la ley. Tenemos que recurrir a la tesis, jurisprudencia. ¿Qué debe entenderse por ingreso para efectos del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta? Si bien la ley del impuesto sobre la renta no define el término ingreso, ello no implica que carezca de sentido o que ocasionalmente el legislador haya creado un tributo sin objeto. Toda vez que a partir del análisis de las disposiciones legales aplicables es posible definir dicho concepto como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona. ¿Qué es ingreso? Cualquier cantidad que modifique tu haber patrimonial. La diferencia entre las entradas, vamos a llamarle así para no ser redundante con el ingreso, la diferencia entre las entradas y las salidas. La diferencia, si esa diferencia es mayor que 0, ese es tu ingreso para efectos fiscales. Y sobre ese ingreso,
pagas el impuesto, que viene siendo el resultado fiscal, ¿sí? Que viene siendo o la utilidad fiscal o el resultado fiscal. Ahora bien, para delimitar ese concepto debe apuntarse que el ingreso puede recibirse de muchas formas, ya que puede consistir en dinero, propiedad o servicios, incluyendo alimentos o habitación, y que puede materializarse en efectivo, valores, tesoros o productos de capital, además de que puede surgir como compensación por servicios prestados. El desarrollo de actividades comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras o silvícolas, intereses, rentas, regalías o dividendos, el pago de pensiones o seguros y por obtención de premios o por recibir donaciones, entre otras causas. Muchos elementos que te pueden generar un ingreso. No es nada más dinero, ¿sí? De hecho, no es nada más una actividad comercial, compra-venta, algo intangible, como una renta, una regalía. Bueno, sin embargo, la enunciación anterior no debe entenderse en el sentido de que todas estas formas de ingreso han de recibir el mismo trato o que todas se consideren acumulables, sino que el listado ilustra la pluralidad de actividades que pueden generar ingresos. Aunado a lo anterior, es particularmente relevante que la legislación aplicable no establece limitantes específicas al concepto ingreso, ni acota de alguna manera las fuentes de las que éste podría derivar, dada la enunciación amplia de los artículos 1 y 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establecen que las personas morales están obligadas al impago del tributo respecto de todos sus ingresos y que acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. Así, se desprende que la mencionada ley entiende al ingreso en un sentido amplio. Dice, por eso no se define, pues incluye todo lo recibido o realizado que represente una renta para el receptor, siendo innecesario que el ingreso se traduzca en una entrada en efectivo, pues incluso la propia ley reconoce la obligación de acumular los ingresos en crédito, de tal suerte que el ingreso se reconoce cuando se han actualizado todos los eventos que determinan el derecho a recibir la contraprestación y cuando el monto de dicha contraprestación puede reconocerse con razonable precisión. En ese sentido, se concluye que la regla interpretativa para efectos del concepto ingreso regulado en el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta es de carácter amplio e incluyente de todos los conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio del contribuyente, salvo que el legislador expresamente hubiese efectuado alguna precisión en sentido contrario, como acontece, por ejemplo, con el segundo párrafo del citado artículo 17. ¿Qué es ingreso? Todo lo que modifique tu haber patrimonial. La diferencia positiva entre lo tuyo y lo que te costó que fuera tuyo. ¿Sí? Eso es ingreso. ¿Son las ventas? No, ingreso no son las ventas. Diríamos que son las ventas menos los costos y gastos para hacer esa venta. La diferencia positiva. Oye, fíjate que hice una venta de 1,000. ¿Este es mi ingreso fiscal? No, ese no es tu ingreso fiscal. A esa venta le vas a restar el costo. ¿Cuánto te costó la mercancía? Me costó 800. Ah, muy bien. Oye, y para vender esa mercancía gastaste, sí, pagué luz, pagué renta de la casa, pagué, ok, gasto. ¿Cuánto? 100. ¿Algo más? No, eso es todo. Perfecto. Tu ingreso son 100. 1,000 menos 800 menos 100. Tu ingreso son 100. Oye, pero no me han pagado. No importa.
No importa, es una venta a crédito. Estos 100, al final yo todavía no los tengo. En mi cartera no están, en mi banco no están. Estos 900 no van a estar porque ya los pagué. ¿Ok? Ya los pagué. Pero estos 100 no están en el banco, no importa. Pagas un ISR dependiendo del régimen fiscal. ¿Sí? Dependiendo del régimen fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, ingreso no son las ventas. Ingreso es la diferencia positiva. Oye, pero en los pagos provisionales, ahí sí son las ventas. No, tampoco, tampoco. Pero lo calculamos sobre las ventas, porque los pagos provisionales nunca aplicamos deducciones, son las ventas. Un pago, esto yo lo voy a hacer hasta la declaración anual, pero en los mensuales es sobre esto, sí, pero hay una cosa, la tasa no se lo aplicas a esto lo multiplicas por un coeficiente de utilidad y te va a dar una base. A esa base le aplicas la tasa. Entonces tampoco son tus ventas. Lo que pasa es que en este caso, están calculados con base en el resultado del año pasado. Un poco injusto, sí, pero puede ser injusto a favor o en contra, porque puede ser que ahora te vaya mucho mejor o puede ser que te vaya peor. Sin embargo, tienes la opción en este mes de solicitarle al SAT autorización para disminuir los pagos provisionales. ¿Ok? Bueno, entonces son ingresos en términos generales. Julio, entonces, ¿se pueden hacer transferencias electrónicas para el pago con certeza de PTU? ¿Es válida esta modalidad? Sí, sí es válida, Julio, pero yo te aconsejaría una cosa, que no lo hagas, porque ¿qué pasa aunque la cuenta bancaria esté a nombre de la persona? ¿Qué pasa si la tarjeta ya no la trae esa persona? Te puede complicar, te puede decir, no, yo no la recibí, la tarjeta me la robaron. Justamente cuando tú me depositaste, me robaron la tarjeta y me hackearon. Sí se puede, es válido. Artículo 101, Ley Federal del Trabajo, pero yo te recomiendo que no lo hagas. El artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta trae unas excepciones a ingreso, es decir, lo que no considera ingreso. Primero nos dice el párrafo primero, las morales residentes en el país, ya hablamos el tema de residencia, dijimos, si en México tienes la administración principal de tu negocio a nivel mundial, incluida la AMP. La AMP es una figura, no es propiamente una persona moral, es un contrato. La asociación en participación no es una persona moral, es un contrato. Viene en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Yo tengo un negocio, yo persona física tengo un negocio, pero yo vendo computadoras y la mercancía la reparto en el domicilio del cliente, pero me voy en taxi y tengo un amigo que tiene una camioneta. Entonces le digo a mi amigo, oye, ¿por qué no me dejas repartir la mercancía en tu camioneta? No es una renta, no es comodato. Yo le digo, mira, déjame repartir la mercancía en tu camioneta y te doy, aparte de las refacciones, el mantenimiento, te doy algo de lo que yo gane. ¿Te parece? Y me dice, pues órale, ¿cuánto me vas a dar? El 15% de lo que yo gane. Ya libre de impuesto y todo, el 15% de mi utilidad yo te doy a ti. Y me dice, pero tú pagas la gasolina, las refacciones y todo. Y me dice, órale, ahí está la camioneta. Bueno, firmamos un contrato en donde está haciendo la aportación de algo a mi negocio. Somos una asociación en participación, no somos una persona moral. Y la asociación en participación es una figura, una unidad económica sin personalidad jurídica, porque no tenemos que ir a notario y protocolizarla y demás, pero eso es válido y surte efectos ese contrato. Entonces, por eso la menciona también, porque no entra dentro de personas morales, pero también es contribuyente. Es una figura en mercantil que no tiene personalidad jurídica, pero que a través de ella se obtienen ingresos y por lo tanto tiene que pagar impuesto. Entonces, las morales residentes en el país, incluida la AMP, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, incluso
los que vengan de sus establecimientos en el extranjero. Estamos hablando de alguien que reside en el país. Y luego habla de una figura, un concepto. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Es decir, cuánto te deben y cuánto debes. ¿Sí? Mira, me deben 1,000,000 de pesos, pero debo 500,000. Ah, ok. La diferencia es a tu favor. La diferencia son 500,000. O sea, con lo que te paguen, tú pagas lo que debes y te queda algo. ¿Qué significa? Que por la inflación estás perdiendo. El no tener estos 500,000, estás perdiendo. El no tenerlos ahorita. Ya restando lo que te deben y lo que tú debes, te queda a tu favor. El no tenerlo ahorita te cuesta, porque cuando te paguen ya no te vas a poder comprar lo mismo. Entonces, se conoce como un ajuste anual por inflación deducible, porque es en mi contra. Pero ¿qué pasa si es al revés? Fíjate que me deben 500,000, pero yo debo 1,000,000 de pesos. Cuando te paguen, si lo ocupas para pagar todo lo que debes, todavía te queda una deuda de 500,000. Eso es a tu favor. Este es en tu contra, porque si lo tuvieras ahorita, te comprarías más cosas que de las que te vas a comprar cuando te lo paguen, ¿no? Vamos a suponer que el celular valiera 1,000 pesos. Si tuvieras ese dinero ahorita, te compras 500 celulares. Pero ¿qué tal cuando te paguen el celular ya vale 2,000? Nomás te vas a poder comprar 250. Entonces, cuando tú debes más, cuando te deben más de lo que tú debes, tienes una pérdida. Pero cuando es al revés, tienes una ganancia. ¿Sí? Porque el que no pagues ahorita implica que ese dinero lo ocupes para comprarte 500 celulares. Y cuando pagues después, pues esa persona nomás se va a comprar 250. Entonces, tienes una ganancia. Entonces, este se llama ajuste anual por inflación acumulable. Y esto también es un ingreso fiscal. Por eso dice, el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso. También es un ingreso. No vendiste, no compraste. Es resultado de lo que vendiste y compraste a crédito, te deben, debes, etcétera. Ya la ley nos dice que sí juega y que no juega para sacar estas cifras, cuánto me deben y cuánto debo. La ley nos va a decir, y para eso se refiere. Entonces, el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. ¿Ok? La disminución real que tiene que ver con, tú debes, pero el que no pagues ahorita te provoca que ese dinero lo puedas ocupar para comprar más cosas. Y si pagas después, pues ya hoy lo aprovechaste, ¿no? Bueno, no se consideran ingresos, pero es para efectos de este título, los que obtenga el contribuyente por aumento de capital. El aumento de capital no es un ingreso, ¿sí? En una persona moral. Una SA de CB, una SA de CB tiene un capital de 2,000,000 de pesos, pero quieren hacer aportaciones. Pues oye, vamos a elevar el capital a 3,000,000 de pesos. Ok, hacen una aportación los socios, depositan 1,000,000 de pesos. Esto, obviamente el aumento de capital se tiene que protocolizar, etcétera. El aumento de capital no es un ingreso. Por pago de la pérdida por sus accionistas. Oye, este año tuvimos pérdida. Ah, bueno, no hay problema.
¿Cuánto tuvimos? Fíjate que de ventas fue 1,000,000. Fíjate que de gastos fue 1,500,000. Tuvimos una pérdida de 500,000. Y dicen los accionistas, ok, no hay problema. Yo voy a depositar 500,000 para que ya no traigamos esa pérdida. Ah, el pago de la pérdida por los accionistas no es ingreso. O por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad. La propia sociedad puede emitir más acciones y colocarlas, y al colocarlas obtiene una prima, diríamos una diferencia, o sea, las vende más. Tiene un valor nominal de 1,000, pero la sociedad las vendió en 1,100. Esa prima obtenida por colocar la acción que la propia sociedad hace no es un ingreso. Tampoco